Sí, bien, vamos a explorar algunas funciones de fecha y hora. Entonces, por ejemplo, en PHP, para poder mostrar la fecha y hora del momento, utilizamos la función date. Entonces, eh, sirve para mostrar la fecha y hora. Entonces, ¿cómo utilizamos la función date? La utilizamos date entre paréntesis, y acá entre paréntesis va a haber un formato, que ahora les voy a explicar. Por ejemplo, si yo quiero un formato, dentro del formato, digamos, les voy a colocar lo que puede haber ahí, digamos, de representa el día del mes, M representa el mes, Y mayúscula representa el año en 4 dígitos. Entonces vamos a colocar imprimir un date, digamos, ¿va? Es hecho, hoy es, voy a escribir punto, y acá ya puedo escribir la función date, pero adentro le voy a colocar unos parámetros. Entre comillas, yo le voy a colocar, por ejemplo, yo quiero el formato día, mes, año, por ejemplo. Entonces, ahí ya lo podría imprimir. Ahí ya lo imprimí, digamos. Vamos a ver. Hoy es 14 de abril de 2021. Listo. Eso sería para imprimir una fecha. Si nosotros quisiéramos imprimir, pero la hora, entonces vendríamos y escribiríamos hecho, la hora es, y volveríamos a utilizar la función date, solo que adentro, acá en este formato, irían otras abreviaciones. Es decir, que no solo para día, mes y año tenemos, sino que también tenemos para hora. Entonces, para hora, ¿cuáles tendríamos? Podríamos tener H representa la hora. I representa minutos. S representa segundos. Y A representa AM o PM. Entonces, ¿qué parámetros serían aquí? Acá le podemos colocar el formato que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, yo le quiero poner primero la hora, entonces le pongo la hora y luego quiero que siga 2 puntos. Después de la hora yo quiero que sigan los minutos, entonces le coloco la I de minutos, punto, 2 puntos. Y luego yo quiero que sigan los segundos. Pero a la par de ellos yo quiero que aparezca la A, que es AM o PM, ¿verdad? Entonces ahí ya me debería funcionar. Entonces, hoy es 14 de abril del 2021 y la hora es 8:15:16. En este caso, para nosotros son las 9:15, pero lo que sucede es que el servidor que nosotros estamos consultando, o sea, de esta página web,
de seguro está en un uso horario quizá en California, que está 1 hora menos que nosotros. Entonces, por eso es que no sale, ¿va? No, no se preocupen. Pero si nosotros lo ejecutáramos esto en nuestra máquina, nos saldría la hora, las 9:15, ¿verdad? Entonces, si yo le doy de nuevo, ya se habrá movido el reloj. 8:15:55. Si le doy ahora, 8:16:01, ¿verdad? Entonces, esta me da la hora actual, la fecha y hora de este momento, ¿verdad? Ah, muy bien. Ya tenemos, ya podemos imprimir la fecha actual. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el usuario o nosotros queremos crear una fecha? Entonces, ¿cómo hacemos eso en PHP? Lo podemos hacer de la siguiente forma, con una función que se llama createDate. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, crear fechas. Vamos a ver, date, create date. Y dentro de create date vamos a colocar la fecha que nosotros queremos crear. Por ejemplo, lo único que tenemos que tener cuidado es que en create date recibe un formato de año primero, año, eh, año guión, mes y día, ¿verdad? Está como al revés, entonces en eso tenemos que tener cuidado. Entonces yo para crear una fecha le tengo que dar 2021, guión, por ejemplo, de junio, ¿verdad? Y por ejemplo aquí le pongo 25 de junio, ¿verdad? Vamos a ver si funciona. Ah, no, hay un error. La función no se llama createDate, sino que se llama dateCreate. Create. Listo. Creo que ahí sí estaríamos bien. Ahí está. Lo único que no nos sale nada, ¿verdad? Porque no hemos impreso. Pero entonces, para crear fechas, solo la función, usamos la función dateCreate, pero recibe un formato de año, mes y día, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera imprimir esto? Digamos que yo lo guardo en una variable, fecha inicial. Listo. Todo bien hasta el momento, pero si yo quisiera imprimir esta fecha, habría un problema. A ver. Y es que lo que sucede es que el tipo fecha es un poco quisquilloso y necesitamos como que formatearlo para poder mostrarlo en pantalla. Entonces vamos a utilizar una función que se llama dateFormat. Entonces, para mostrar, vamos a escribir acá, para mostrar la fecha, utilizamos dateFormat. El dateFormat tiene su forma
particular de darle formato. Entonces, vamos a verla, y la sintaxis es que escribimos date format, ahí se me fue. La sintaxis es date format, y luego luego le enviamos como parámetro, ¿verdad? Como esa es una función que atrae PHP, le enviamos como parámetro alguna fecha, una variable que ya tengamos como fecha. Y de luego se escribe acá, entre comillas, el formato que lleva. Y el formato que lleva va a ser similar al que hemos visto acá arriba. O sea, se rige por estas mismas letras, digamos, D, M, Y. Entonces, para darle formato, nosotros podríamos, por ejemplo, escribir acá date format, y le envío como parámetro la fecha inicial. Y luego, voy a abrir paréntesis y cierro. Le estoy enviando la fecha inicial, que es la variable que habíamos creado de fecha. Y luego les voy a enviar el formato con el que lo quiero imprimir. Por ejemplo, que yo lo quiero imprimir con D, diagonal M, diagonal Y, ¿verdad? Para que sea día, mes y año, por ejemplo. Entonces, ahí ya hecho date format, dice, ahí está. Ahí está. Aquí ya me imprimió, ¿verdad? 25 de junio del 2021, que era la fecha que yo había creado acá. Entonces, ya estamos con eso. Si, digamos, yo quisiera crear otra acá, digamos, fecha final es igual a date, create. Digamos que yo quiero crear una fecha. Recordemos que para crear tenemos que escribirla con el formato año, mes y día. Entonces, 2021 guión, le voy a colocar agosto, y digamos que es el 21 de agosto. Entonces, ahí estamos. Si yo quisiera imprimir esa fecha, yo solo le coloco date, hecho date format, y le envío la variable que sería fecha final, seguido por el formato que yo quiero. Digamos que digamos que podríamos dejar solo mes y año si quisiéramos, que funcionaría como ven acá. Solo nos imprimió agosto 2021. Pero así no tendría chiste la fecha. Entonces le coloco D, M y Y, ¿verdad? Ahí está. Excelente. Ya estamos con estas fechas. Ahora, hay veces que necesitamos obtener la cantidad de días que hay entre una fecha y otra fecha, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer con una función que se llama dateDiff. Entonces, cantidad de días entre una fecha y otra fecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una función que se llama función dateDiff.
Entonces, para el formato o la sintaxis de esta función es date div fecha inicial seguido del siguiente parámetro que recibe es una fecha final y punto y coma. Entonces, este devuelve la cantidad de la diferencia de días, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir acá una variable que le voy a poner días, que hace la diferencia, es igual a date div entre la fecha inicial y la fecha final. Vamos a ver si no nos da algún error. Excelente, todavía todo bien hasta el momento. Parece que DateDiff lo realizó correctamente. Entonces ahora vamos a imprimir esta variable, la variable días. En este caso, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que nos va a dar error la impresión de esta variable, de la diferencia entre dos fechas. Eso es porque tenemos que darle algún formato. Entonces, ahora vamos a eso. Para darle un formato necesitamos nosotros colocarle un tipo de formato. Entonces, le voy a colocar acá. Vamos a utilizar R, usamos para mostrar el signo de la diferencia y A lo utilizamos para mostrar la cantidad de días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esta variable de acá contiene un método interno que se llama format, en la que nosotros podemos colocar algún formato. Entonces, por ejemplo, aquí dice R, lo usamos para el signo de la diferencia. O sea, yo puedo ponerle R, le voy a poner porcentaje R y luego sigue porcentaje A. A lo utilizamos para mostrar la cantidad de días. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar, voy a escribir aquí un hecho que solo contenga unos espacios. Ajá. Y acá está, de último está este hecho, ¿verdad? Y dice más 57, ¿va? Significa que hay 57 días de diferencia, ¿verdad? Para poder imprimir yo el resultado de un date diff, es necesario que yo le diga el formato con lo que quiero imprimirlo. R es el signo. Por ejemplo, si yo no colocara la R acá, solo me saldría la cantidad de días. Es decir, solo 57. Entonces yo le coloco R de nuevo acá, ya me va a salir de nuevo la cantidad de días que hay. 57 días de diferencia del 21 de agosto, o sea, del 25 de junio al 21 de agosto hay 57 días. Esta función podría ser útil en algún momento en el que se necesite calcular la cantidad de días entre fechas. Por ejemplo, en matemática financiera se utiliza mucho la diferencia de días, ¿verdad? Para hacer algún cálculo, algún estimado.
O, por ejemplo, en planilla, ¿verdad? Calcular una planilla. Digamos que un empleado faltó ciertos días, entonces a veces se le descuentan a uno los días que faltó. O para calcular o- otro tipo de situaciones. Entonces acá 57 días, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le muevo la fecha? Digamos que yo digo que es el 29 de agosto, ¿verdad? Entonces ejecutamos, ya son 65 días, ¿va? Ya no era la cantidad anterior, sino que ya son 65 días. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en vez del 25 de junio yo le pongo el 26? Pues acá se debería reducir a 64 días, ¿va? Y 64, ¿verdad? Eh, Allá estaríamos con la impresión para calcular la diferencia en días, utilizamos dateDiff y le enviamos como parámetros fecha inicial y la fecha final, ¿verdad? Para imprimir la diferencia de los días utilizamos esto de acá, esta flechita es como para obtener una función que ya trae esta variable. Y por lo regular las variables de fecha pues traen esta opción. Entonces se le puede dar el format. Ahora hay algo que se me olvidó explicarles y por ejemplo, que yo quisiera imprimir, por ejemplo, imprimir la fecha y hora actual en una sola línea. Para eso podríamos venir y decir, eh, voy a crear una variable y le voy a colocar ahora. Y va a ser igual a date. Y acá nosotros podemos escribir el formato. Entonces yo quiero día, quiero mes y quiero el año, que es Y, pero tengan en cuenta que es una Y mayúscula. Y le voy a dar un espacio. Y entonces yo quiero una hora y quiero que luego vengan dos puntos y que después vengan los minutos, que era la I, ¿verdad? Después quiero que vengan segundos y por último quiero que me aparezca si es AM o es PM. Eh, Listo. Vamos a ver, hecho ahora. Vamos a ver. Ahí estamos. Hecho ahora nos ha funcionado. Es esta de acá, ¿verdad? 8:33:27, aunque realmente acá son las 9:33, pero es por la ubicación del servidor. Probablemente esté una hora antes, en una ubicación geográfica, una hora antes de nosotros. 8:33. Excelente. Entonces con esto, eh, solo con colocarle acá el formato completo, pues ya nos muestra en una sola línea, ¿verdad? La fecha y la hora, que era 14 de abril de 2021. Se dan cuenta, aquí cumple todo el formato que le dimos acá. Este 64, sabemos que es la diferencia, ¿verdad? Es este de acá, la diferencia entre las fechas. Y no sé si tienen alguna consulta o alguna duda por el momento. Agregar más días a una fecha, por ejemplo. Eso podría suceder, por ejemplo, que solicitamos una cita o una consulta y conforme, podría ser con el médico o algo así, y conforme la agenda del médico nos devuelve un día en específico donde ya no tiene citas, entonces agregar días eh, podría ser útil. Entonces, para eso podemos utilizar la función dateAdd.
Entonces la función dateAdd funciona de la siguiente forma. Es dateAdd. Acá va a ir una función, una fecha, ¿verdad? Va a recibir una fecha. Y acá va a recibir aquí recibe el número de días, por ejemplo, o lo que queramos agregar. En este caso queremos agregar días. Entonces podríamos venir y supongamos que yo creé una fecha, ¿verdad? Vamos a crear una fecha de cero, por ejemplo, vamos a crear el 20 de abril, ¿verdad? Y a esta le vamos a poner fecha nada más. Pues yo creo esta función, esta fecha, y luego utilizo la función dateAdd para agregarle más tiempo. Entonces yo voy a escribirle aquí como fecha, va a ser la variable fecha que requiere la función dateAdd, ¿verdad? Y luego dice número de días, pero tenemos que tener cuidado con esto. Acá vamos a utilizar otra función de PHP que es algo larga, ¿verdad? Que tal vez si hacen tarea o algo así, lo pueden hacer como un copy-paste. Porque es bien larga, se escribe date interval create from date string. Así se llama esa función, es bastante larga. Date interval create from date string. Es crear un intervalo de una fecha. Y este recibe como parámetros, recibe la cantidad de días que queremos agregar. Por ejemplo, que yo quiera agregar 5 días. Yo escribo 5, pero no solo 5, sino que escribo 5 days. Escribo en inglés, ¿verdad? 5 days. Y con eso ya me lo debería de mostrar bien. Pero acordémonos que para imprimir las fechas que nosotros mismos creamos, necesitamos darle un formato. Entonces, para imprimirlo, yo le digo hecho date format y le envío la fecha, por ejemplo, fecha. Y seguidamente yo le escribo el formato que quiero, ¿verdad? Digamos que yo quiero día, mes y año. Está. Vamos a correrlo a ver si nos funciona. Excelente. Entonces acá ya nos funcionó. Miren, tenemos 25 de abril de 2021 y nuestra fecha inicial era el 20 de abril del 2021. O sea, nuestra fecha que colocamos acá. Si nosotros le colocáramos 26 de abril, entonces al sumarle 5 días, tendría que ya llevarnos al 1 de mayo, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Y está correcto, ¿verdad? Entonces aquí nos tira el 1 de mayo. Efectivamente, le pudimos sumar 5 días a nuestra fecha inicial. Así como estas, tenemos más funciones. Podemos sumar y restar días, o podríamos también sumar y restar horas, que tal vez es bastante útil. Por ejemplo, para un sistema de reservaciones en el cual se le tiene que sumar por alguna razón a la fecha y hora inicial, se le suma cierta cantidad de tiempo para determinar cuál va a ser la fecha y hora final, ¿verdad? Y así poder atender, digamos, una siguiente reservación. Entonces, por hoy creo que ya estaríamos con esto. No sé si tienen alguna duda.
Quizá este tema es un poco más sencillo que los arrays de arrays y lo que hemos visto anteriormente. Sería una buena oportunidad de sumar puntos para los que no han hecho tareas.